Dios nos habla de un principio espiritual que es la honra. Y al ponerlo en práctica también nos conduce a ciertos resultados que en la terminología bíblica se conocen como recompensa o galardón. Este es el tema de nuestra conversación hoy, la recompensa del honor. Quédate conmigo y en los próximos minutos entenderemos un poco mejor esta verdad. Estoy en San Francisco, California, y al fondo está el Palacio de Bellas Artes. Vengo a traerte una palabra más para tu corazón. La palabra que traigo, fundamentada en la Escritura, es el resultado de una inspiración muy específica. Hace tiempo leí un libro de uno de mis autores favoritos, John Bevere, que me bendijo, titulado La recompensa del honor. Y lo que quiero presentar aquí a usted es, obviamente, una pequeña y breve reseña de la esencia del corazón del mensaje del libro. Y espero que esto te guíe, te inspire y te bendiga, como me bendijo a mí. Bueno, Dios es un Dios de galardones. La Escritura en Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe no se puede agradar a Dios y que quien se acerca a Él debe creer en su existencia y que recompensa a los que lo buscan. Algunas versiones mencionan que Él es quien premia a los que lo buscan, que es un sinónimo. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, verso 1, Dios le habla a Abraham y le dice que su recompensa será inmensa. ¿Cómo actúa este Dios que recompensa? Sabemos que la fe nos permite recibir recompensas de su parte. En otros momentos, Él promete traer recompensas, pero necesitamos entender que hay una dinámica de recompensa relacionada con el honor. Pero cuando hablamos de esto, algo que debemos entender es que existen diferentes niveles de recompensa. En la segunda epístola de Juan, capítulo 1, verso 8, dice: tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado con esfuerzo, sino que reciban la recompensa completa. Cuando habla de recompensa plena, presenta la idea de que podemos clasificarla como la medida llena y completa de la recompensa. Completo galardón, dice otra traducción. Esto me hace reflexionar que si hay una recompensa total, también puede existir una recompensa parcial, que no es total. También puede no haber recompensa si no prestamos atención a la advertencia que se está haciendo. Y por eso quiero presentar la primera idea y el concepto de que hay diferentes niveles de recompensa. Entonces, antes de hablar de la recompensa del honor, necesitamos separar los diferentes niveles de recompensa. El honor atrae honor y el desprecio atrae desprecio. En 1 Samuel capítulo 2, verso 30, Dios mismo dice: honro a los que me honran, pero a los que me desprecian seré despreciado. Y cuando miramos esto nos damos cuenta de que hay una dinámica de interacción y reciprocidad por parte de Dios. Por ejemplo, en Mateo 7, 1, 2, Jesús enseña: no critiquen para no ser criticados, ya que con el mismo juicio que usen serán juzgados. No condenen para que no sean condenados. Pero en el verso 12 de Mateo 7, Él dice: todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo ustedes a ellos. O sea, reciprocidad. Dios está diciendo que de la misma manera que esperas ser tratado, trata. Pero al mismo tiempo Él dice que de la misma forma en que me tratas, yo los trataré. Y la recompensa puede ser completa, parcial o ninguna, según nuestra conducta. Es por eso que necesitamos entender el honor, lo que hacemos no solo para Dios, sino también para las personas. Observamos Lucas capítulo 5, por ejemplo, en el verso 17. Y observamos a los fariseos frente a Jesús, quienes no recibieron nada, ninguna intervención de Él. La Biblia dice que en uno de esos días Él enseñaba y había fariseos y maestros de la ley sentados allí. Venían de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él, con Jesús, para sanar. La Biblia menciona que allí estaban fariseos y maestros de la ley, personas dedicadas, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar, pero no hay mención de ninguno de ellos recibiendo absolutamente nada, nada en absoluto. Vamos a leer sobre un paralítico que fue traído, colocado ante Jesús, y este fue sanado. Sin embargo, no vemos a esos fariseos ni a los maestros de la ley recibiendo nada de Jesús. Existen personas que no reciben ninguna recompensa, ni siquiera un nivel de intervención. Sin embargo,
Hay quienes obtienen una recompensa parcial, o sea, no reciben la totalidad, pero pueden acceder a un poco de lo que Dios tiene. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 6, desde el verso 1 hasta el 6, vemos al Señor Jesús en Nazaret, la ciudad donde fue criado. Y la Biblia dice que Él enseñó en una sinagoga y la gente se sorprendía preguntándose de dónde venía esa sabiduría, pero también cuestionando, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Sus hermanas no viven aquí. Y la Biblia dice que se escandalizaban por él. Es en este instante que Jesús dice que ningún profeta es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y la Biblia dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo curar a algunos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y se asombraba de su incredulidad. No pudo hacer ningún milagro, solo curó a unos pocos enfermos. El nivel de intervención fue muy limitado. Así que estamos hablando de personas que no recibieron nada, de algunos que pudieron recibir un poco, pero no todo lo que él deseaba hacer. En la Biblia hay gente que recibió la medida completa. Podemos mencionar al centurión romano en Mateo 8, versículos 7 a 10, que cuando el Señor Jesús, al oír su solicitud sobre la necesidad de sanar a un criado, se prepara y dice: no soy digno de que el Señor entre en mi casa. Diga una palabra y será curado. Jesús se sorprende por su fe y realiza esa sanación. Aquí podemos dar otros ejemplos de personas que honraron a Jesús. Los que no recibieron nada no le dieron honra, y los que recibieron poco dieron poco reconocimiento. Pero estos, para quienes oyen, intervención total. Ellos ofrecieron una medida completa de honra. Este centurión romano le dice a Jesús que no es necesario que vaya a su casa. Él dice: comprendo cómo funciona la autoridad. Soy un hombre sujeto a autoridad. Tengo personas bajo mi mando. Solo doy una orden. El Señor no necesita molestarse en ir allí. Si el Señor dice una palabra, será suficiente. Y algo interesante, estamos hablando de alguien que era una autoridad romana, es decir, el conquistador dirigiéndose al conquistado y diciendo: le doy un gran honor, sé quién es el Señor. En las Escrituras hemos observado que donde hay honor y reconocimiento, hay recompensa. Aquellos que han reconocido al Señor de manera plena recibirán una recompensa total. Para aquellos que han dado poco crédito, habrá poca recompensa. Y para quienes no han dado nada, no habrá recompensa. Por lo tanto, tú y yo debemos reconocer que no solo existe una recompensa por el honor, sino que hay distintos niveles de recompensa. Ahora también necesitamos entender desde una perspectiva bíblica que hay diferentes niveles de honor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos 40 y 41, el Señor Jesús menciona esto. Él dice que quien los recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe, recibe al que me envió. Quien recibe a un profeta, en su carácter de profeta, obtendrá la recompensa de profeta. Quien recibe a un justo, en su carácter de justo, obtendrá la recompensa de justo. Voy a leer el verso 42. Quien dé de beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, en verdad les digo que de ninguna manera perderá su recompensa. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús aquí? Que hay diferentes grados de honor. Todos merecen honor. La palabra de Dios es enfática al respecto y no podemos dejar de considerar esta afirmación. Por ejemplo, en 1 Pedro 2, verso 17 dice que traten a todos con honor, todos merecen honor. Pero aquí Jesús está hablando de honrar al profeta, aquellos que espiritualmente están por encima de nosotros. Jesús habla de honrar al justo, aquel que está en nuestro mismo nivel, y también habla de honrar a los pequeños, a aquellos que están por debajo de nosotros. Honor dirigido hacia arriba, hacia los que están en el mismo nivel, hacia los que están por debajo. Cuando menciono arriba y abajo, me refiero a la posición en la que uno se encuentra en su caminar espiritual, en su relación con Dios y su nivel de madurez, ya que a los ojos de Dios todos tenemos el mismo valor. Pero Jesús dice que la honra y la recompensa son para cada nivel que tú y yo podemos reconocer y también otorgar. Entonces, al mirar este principio de honra, tenemos autoridades en todas las áreas que deben ser honradas, las personas que están por encima de nosotros. Al hablar de los justos, podemos referirnos a quienes se encuentran en el mismo nivel. Abraham y Lot, por ejemplo, recibieron ángeles sin saberlo, pero los trataron bien.
creyendo que eran como ellos. Y también debemos cuidar a los más pequeños. Pero en tercer y último lugar, quiero destacar que Dios nos permitirá pasar por pruebas de honor. Acabo de decir que Abraham y Lot recibieron un ángel sin saberlo. En Hebreos 3:2 la Biblia menciona esto. Algunos recibieron un ángel sin saberlo. ¿Por qué un ángel buscaría hospitalidad que no requiere? No tienen necesidad de comida, baño, descanso ni acogida, pero ¿por qué simularían apareciendo como seres humanos una necesidad que no poseen? Esto me lleva a una conclusión y al menos esa es mi perspectiva, que de vez en cuando los cielos que han establecido en las Escrituras que tú y yo debemos ser hospitalarios, enviarán una especie de auditoría. Me gusta referirme a esto como pruebas de honor. La Biblia dice que Dios hizo caer un sueño pesado sobre Saúl y sus hombres. David pudo vengarse, pero optó por no hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que él comprendió? Que eso no era necesariamente una ocasión para deshonrar a Saúl. Él entiende eso más como una prueba y podemos decir que tuvo mucho éxito. De hecho, algo que aprendo en las Escrituras es que cuando honramos a las autoridades, incluso las espirituales, esto no tiene que ver con su conducta, sino con el reconocimiento de una autoridad que Dios ha otorgado. Y aun cuando están equivocados, quien trata con ellos es el Señor. Y la forma en que los tratamos en ese proceso puede clasificarse como esta prueba de la que hablamos. Así que el Señor nos ayude a no solo entender, sino a practicar correctamente estas verdades sobre el honor y a movernos en ellas. Siempre hay un honor que ofrecer a Dios y a las personas en todos los niveles, y siempre habrá recompensa donde hay honor. Y no habrá recompensa sin honor. Piénsalo.